Ya estamos. Muy buenos días. Siendo las 8 de la mañana del día 24 de abril, jueves 24 de abril, damos inicio a sesión de la Comisión Primera. Sírvase, señor secretario, a hacer el llamado a lista para la verificación del quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día jueves 24 de abril del año 2025. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Buenos días, presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Buenos días, presente. Huergo Gómez, Virgilio. Ausente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. En la sesión ordinaria de la Comisión Primera existe quórum deliberatorio y decisorio, presidente. Secretario, sírvase continuar con el orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día jueves 24 de abril del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, continuación del proyecto de ordenanza número 007 del 2025, por la cual se establece el mecanismo para el recaudo de impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento de Huila. Diputados ponentes: Victoria Eugenia Castro Silva, Virgilio Huergo Gómez, Edwin Arbey Barajas Hernández y Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y la doctora Julia Cristina Cortés Fierro, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. Punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Está leído el orden del día, señor presidente y honorables diputados. Presidente, para registrar la asistencia del honorable diputado Virgilio Huergo Gómez. Muchas gracias, secretario. En este punto del orden del día quiero saludar a quienes hoy representan al gobierno departamental, a la secretaria de Hacienda, a la doctora Diana Patricia Sierra, a la doctora Juliet Cristina Cortés Fierro, y quiero recordar que estamos hoy pongamos en consideración y aprobación el orden del día, secretario. Anuncio que está en discusión la aprobación del orden del día. Está abierta la discusión. ¿Lo aprueban? Señor Se cierra. presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el orden del día por los 4 honorables diputados. Gracias, secretario. Ya con los saludos que hacíamos al gobierno departamental, quiero darle el uso de la palabra y recordar que estamos hoy en el estudio en comisión y debate y aprobación seguramente de la ponencia del proyecto número 07, del cual hay una ponencia colegiada bajo la coordinación del diputado Virgilio Huergos. Entonces quiero darle la palabra al doctor Virgilio para que intervenga. Gracias, presidente. Bueno, un saludo especial a los compañeros de la comisión, a la doctora Cristina, a la doctora Diana. Querido secretario, yo le pediría que pueda dar lectura a la ponencia nuevamente que se ha radicado. Podamos discutir respecto de las recomendaciones que se dieron. Yo quiero además manifestar el cuidado, el rigor que se ha tenido con el estudio de este importante proyecto, producto seguramente ahora de la lectura de la ponencia se generará una serie de claridades. Nosotros inicialmente presentamos una ponencia donde solicitamos al gobierno se pudiese tener o incluir los contribuyentes a partir de el año gravable 2024 y anteriores, pero precisamente ese estudio que se ha desarrollado, esas mesas técnicas que hemos tenido con el gobierno departamental, con los asesores de la corporación, nos han llevado finalmente a coincidir y a un acuerdo que nos permita avanzar en el desarrollo
del estudio y la aprobación de este proyecto. Entonces, ahora una vez se haga lectura, mi querido secretario de la ponencia, pues pediría que tanto la doctora Diana como la doctora Cristina puedan hacer sus respectivas intervenciones también. Ese es un proyecto que ha surtido una serie principalmente de ajustes en la exposición de motivos que solicitaremos tanto en el estudio de la ponencia como una vez entremos a la aprobación del articulado, se pueda principalmente hacer modificaciones en las fechas en las que se aplicarían, mi doctora Diana, estos pagos. Y dejo pues de presente que ese acuerdo al que se ha llegado desde la comisión con los asesores y el gobierno está orientado a que esta ordenanza aplique solamente para contribuyentes de los años morosos de los años 2020, 2021, 2023, que pues posteriormente, como lo he dicho, ya el gobierno entrará a sustentar y decir por qué estos años y no como se había planteado en un inicio, que era 2023 y anteriores, o como nosotros lo propusimos en algún momento desde la coordinación de la ponencia y desde esta comisión, que fuese del año gravable 2024. Entonces, creo yo que se han logrado despejar dudas, que hemos ido avanzando en el desarrollo de un proyecto, como lo he dicho, con mucho cuidado, con el respeto, por supuesto, que se debe tener hacia la norma, y en esa medida, querido presidente, queridos colegas, creería yo que estaríamos entregándole un instrumento, una herramienta al gobierno, pero sobre todo dándole la posibilidad a miles de huilenses de poder aprovechar este instrumento y este mecanismo para ponerse pues al día con las deudas que acumulan en materia de impuesto de vehículos, producto de una serie de circunstancias establecidas en ese concepto que determina la norma de excepcionalidad, producto de la pandemia, producto de la situación inflacionaria, de los altos costos en materia de tasas de interés, tasas de usura, el estallido social y por supuesto una realidad económica que no es la mejor y que ha dificultado seguramente, muy seguramente, a los huilenses poder ir al día con el pago de este impuesto. Acá no estamos nosotros buscando pues premiar a los morosos, ¿sí? Sino darle una posibilidad a quienes pues obviamente no, y producto de todas estas circunstancias no han logrado mantener pues un pago al día de este impuesto de vehículos. Entonces, secretario, procedamos con la lectura de la ponencia, por favor. Sí, presidente. Informe de ponencia. Neiva, 22 de marzo del 2025, ponencia para primer debate en comisión. Proyecto de ordenanza número 07 del 2025, por la cual se establecen mecanismos para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila. Por designación que nos hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, nos permitimos rendir ponencia para primer debate al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 07 del 2025, que comprende que el presente proyecto fue presentado a iniciativa del Gobierno departamental en el primer periodo de sesiones ordinarias con radicado el día 1 de marzo del 2025, que el presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal, en especial las otorgadas por los artículos 287 y 300, numeral cuarto, y 338 de la Constitución Política, los artículos 2, 3 y 5, numeral sexto de la Ley 2200 del 2022,
que de acuerdo a los diálogos establecidos con el Departamento Administrativo Jurídico y la Secretaría de Hacienda Departamental, hemos solicitado se amplíe de mayor sustento a la exposición de motivos, así como los conceptos jurídicos, que el proyecto contiene los respectivos soportes, a saber, exposición de motivos, concepto del Departamento Administrativo Jurídico, alcances a la exposición de motivos. Asimismo, se emiten conceptos de viabilidad económica y financiero y jurídico de los asesores de la corporación. Por lo anterior, nos permitimos dar ponencia positiva al presente proyecto de ordenanza y elevamos las siguientes recomendaciones. Esperamos se resuelvan en el marco del estudio del proyecto en la comisión. Recomendaciones. 1. Proponemos al gobierno departamental modificar el artículo primero que quede de la siguiente manera. Los contribuyentes responsables, agentes, retenedores y demás obligados que se encuentren en mora en cumplimiento de sus obligaciones correspondientes a los periodos gravables 2024 y anteriores podrán acceder a las siguientes condiciones especiales de pago. Reducción, condición de pago límite. Reducción del 80% de las sanciones e intereses, condición de pago 100% impuesto y el 20% de sanciones e intereses, límite hasta el 30 de junio del 2025. Reducción del 60% de las sanciones e intereses, condición de pago 100% impuestos y el 40% de sanciones e intereses hasta el 31 de agosto del 2025. Reducción del 50% de las sanciones e intereses. Condición de pago 100% impuesto y el 50% de las sanciones e intereses. Límite hasta el 30 de septiembre del 2025. Atentamente, Virgilio Huergo Gómez, diputado ponente. Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Victoria Eugenia Castro Silva, diputada ponente. Omar Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente. Conceptos. Concepto económico, parte sexta, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza número 07 del 2025, por la cual se establecen mecanismos para el recaudo de impuestos departamental sobre vehículos automotores. Como estrategia fiscal en el departamento del Huila, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental. Concepto jurídico. Parte cuarta, concepto de viabilidad condicionada y conclusión. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto de viabilidad condicionado bajo el entendido que si bien el departamento a través de las ordenanzas de la Honorable Asamblea tiene competencia para establecer medidas que permitan el saneamiento de las finanzas públicas y crear estímulos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en lo que respecta al proyecto de ordenanza número 07 del 2025, dicha estrategia debe obedecer a circunstancias excepcionales debidamente soportadas en la exposición de motivos o en el acápite anexo a esta. Por esta razón, se recomienda requerir a la Administración Departamental cumplir con este requisito para que continúe su trámite respectivo el proyecto de ordenanza número 07 del 2025, por la cual se establece el mecanismo para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Según lo preceptuado del artículo 34 de la ordenanza 021 del 2022, el trámite para primer debate del proyecto de ordenanza 07 del 2025 le corresponde a la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos. Con los anteriores términos, dejo a suelta la presente consulta de acuerdo a la Constitución y la ley. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente, honorables diputados de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, está leída la ponencia para su primer debate, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el estudio del presente proyecto de ordenanza.
Gracias, secretario. Vamos, en este punto del orden del día, vamos a darle la participación al gobierno departamental para la sustentación del proyecto, no sin antes agradecer la presencia del diputado Armando Acuña en el recinto, aquí en la comisión, recordando que el reglamento interno le permite la participación en la discusión de la ponencia, y del asesor económico también la presencia acá, y de nuestro presidente de la Asamblea, el doctor Sergio Trujillo, que está muy activo siempre y en la dinámica de la corporación. Entonces, de parte del gobierno, ¿quién va a intervenir primero? Doctora Cristina. Buenos días, honorables diputados y asistentes. Muchas gracias, doctor. Mi exposición va a radicarse desde el análisis jurídico. Si bien es cierto, nosotros hemos venido advirtiendo, esta situación corresponde a una situación excepcional. Una situación excepcional que ha venido siendo avalada por la Honorable Corte Constitucional en el entendido en que este tipo de beneficios no puede hacerse de manera reiterativa, sino de manera excepcional. Es por ello que el gobierno departamental, y en aras de propender para el alivio de quienes por las circunstancias económicas derivadas de la pandemia han venido dejando de pagar los impuestos, puedan verse beneficiadas. Desde el componente constitucional tenemos el artículo 300 de la Constitución Nacional y corresponde a las asambleas departamentales decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones departamentales. Artículo 338 de la Constitución Nacional establece que en tiempo de paz y para el caso que corresponda, las asambleas departamentales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales, y asimismo el artículo segundo menciona que a través de ordenanza se puede permitir a las autoridades fijar tarifas y tasas de contribuciones que corroboren y contribuyan para la recuperación y costos y beneficios. En este mismo artículo 338 constitucional se define que la ley y las ordenanzas, los acuerdos pueden permitir a las autoridades que fijen tarifas de las tasas y contribuciones que cobren los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que presten las participaciones en beneficio de las proporciones. La ley 2200 en el artículo 96 dispone que todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia y serán las inadmisiones y las disposiciones en relación de la misma temática. La ordenanza 016 del 5 de agosto del 2022, que dispone el reglamento interno de la Asamblea, en el artículo 81 trae: todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones que no se refieran a esta. En el estudio del proyecto, nosotros observamos desde la oficina jurídica que tiene el componente legal, constitucional y la misma disposición definida desde la arista constitucional en beneficio de los contribuyentes. Me voy a referir especialmente a la excepción de constitucionalidad que ha traído la Honorable Corte Constitucional en estudio de sentencia C-833 del 2013, que como bien se refiere es una sentencia de constitucionalidad. En la misma sentencia aludió la Corte Constitucional más respectivamente sobre la improcedencia de regular amnistías tributarias y sostuvo que la adopción de una amnistía tributaria por regla general es inconstitucional, salvo las excepciones que a ella se refieren. Es así que
dijo la Corte que si bien en el corto plazo las amnistías permiten alcanzar valiosos objetivos de la política fiscal, en tanto facilitan el recaudo y ampliación de la base tributaria sin incurrir en costos que generen los mecanismos de fiscalización y sanción, por cuanto transforman en prácticas constantes, puede desencadenar en que los contribuyentes puedan cumplir a tiempo sus obligaciones tributarias, ante la excepción de buscar una amnistía próxima y así beneficiarse de un tratamiento fiscal más benigno del que se dispense. De allí que resulta inadmisible las amnistías generalizadas y desprovistas de justificación. Es aquí donde el gobierno departamental ha encontrado que nosotros nos encontramos dentro de la excepción que permite la Corte Constitucional atendiendo, y acá es donde se hace el ajuste de los periodos y se solicita a la Honorable Asamblea permita la modificación en tanto se pueda hacer en el año 2020, 2021, 2022 y 2023. En atención además a las mesas técnicas que se han desarrollado y las concertaciones que se han podido realizar, los estudios jurídicos y la solicitud que hace el doctor José William Sánchez en el concepto, y es atendiendo precisamente a buscar que realmente la excepción se dé. En este caso, la excepción tiene fundamento en la crisis económica desatada por la pandemia COVID-19. Si bien es cierto, desde el punto de vista médico, la pandemia se superó, también lo es y se encuentra probado desde el punto de vista financiero que existió una fluctuación económica y que los ingresos de los colombianos mermaron ostensiblemente durante estas vigencias fiscales. Es por ello, y tratando de buscar una manera de ayudar a los contribuyentes en el saneamiento de sus obligaciones tributarias, que el gobierno departamental presenta este proyecto y considera que la excepción constitucional que permite la Honorable Corte se da en este asunto. En este caso, entonces, se encuentra acreditada la excepción que amerita la adopción de un instrumento de política fiscal y también permite adoptar elementos que evidencian la idoneidad y la necesidad, e igualmente esta situación económica afecta a un grupo poblacional discriminado porque pues son los contribuyentes del departamento y no rompe el principio de igualdad ni justicia tributaria, que es lo que ha pedido la Corte que se respete. En este orden de ideas y frente al caso que nos ocupa, encuentra la oficina jurídica del departamento del Huila que el proyecto tiene viabilidad jurídica y que se encuentra sustentado y soportado con las reglas constitucionales que ha definido la Honorable Corte. Gracias, doctora Cristina. Es preciso recordar que previo a esta sesión, la comisión se ha reunido en reiteradas ocasiones con el gobierno departamental en mesas de trabajo y en comisión para avanzar en el estudio de este proyecto. Y me parece que hoy ha hecho unas precisiones concretas desde el aspecto jurídico de la viabilidad de este proyecto. Vamos a darle la palabra a la secretaria de Hacienda, doctora Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, honorables diputados. Gracias. Presidente, ¿me permite el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el diputado Virgilio. Gracias, presidente. Como una de las modificaciones o ajustes se da en los años en los que se aplicará este beneficio, pues esto claramente, mi doctora Diana, su merced, como lo refleja acá en la exposición de motivos, genera unos cambios sustanciales en cuanto a lo que inicialmente incluso se proyectaba gestionar en recaudo, producto de la aplicación de este tipo
herramientas. Sí sería muy importante, doctora Diana, que nos pudiese señalar con detalle cada uno de estos cambios que va a surtir, digamos, que surtió tanto la exposición de motivos y que va a surtir ya la gestión en el recaudo de este impuesto de vehículos. Eso principalmente. Muy buenos días, honorables diputados, asesores de la Asamblea y demás que nos acompañan. Hoy es preciso, después de una socialización que se hizo con la comisión y unos análisis de unas modificaciones, por cuanto el análisis que hizo el concepto jurídico, donde pues para que exista una excepcionalidad debe indicar a qué población, identificar una población a la cual le vamos a aplicar esa excepcionalidad. Por tal razón, se hicieron unas modificaciones donde se identifica que la excepcionalidad para este proyecto es la excepcionalidad económica generada por una emergencia sanitaria o de salud que fue el COVID. Esta emergencia surge a partir del año 2020, por tal razón y cumpliendo lo que establece la excepcionalidad que se debe identificar un grupo, el grupo afectado económicamente es del 20 al 2023, de tal manera que estas condiciones cambian respecto a la proyección de recaudo que teníamos de una cartera. Nosotros estábamos hablando del 2023 hacia atrás y estábamos proyectando el recaudo de una posible cartera de 20.000 millones y ya modificada a los años 20 al 2023, pues obviamente es un valor menor, que tenemos un total de proyección de cartera de 10.276 millones de pesos. También cambia, no sé si me pone la, ¿cuál le digo? Esta diapositiva. La 15. La 15, por favor. No, ubícame la anterior, la 14. Cartera de impuesto vehicular, aquí les estoy, hice una gráfica, obviamente, ya aquí no les estoy hablando de toda la cartera, sino de la cartera que tenemos para los años 20, 21, 22 y 23, a la cual se le va a aplicar este tipo de mecanismo de pago. Entonces, aquí miramos que para el 2020 tenemos una cartera de 3.479.017, el puro impuesto, pero el total de esa cartera es de 15.398, teniendo en cuenta las sanciones y los intereses. Para el 2021 tengo una cartera total de 17.616, para el 2022 una cartera de 22.865, para el 2023 una cartera de 28.749. Cuando hablábamos inicialmente del proyecto de 2023 hacia atrás las vigencias, estábamos hablando de una cartera de 191.000 millones. En este momento, la cartera que estamos hablando de los 4 años está en 84.639. Ese es el valor de la cartera, haciendo un análisis de la posible recuperación, tanto porque lo que se va a recuperar o hacer el descuento es en la sanción e intereses. Nosotros el capital no se va a hacer ningún descuento, solamente en la sanción e intereses. Hacemos un promedio donde identificamos que, siguiente por favor. Acá en la proyección de recaudo de cartera, tenemos que sanciones, vamos a recaudar en la primera, que es el 80%, estamos diciendo que de esa cartera que teníamos, vamos a recaudar un 20% del valor de las sanciones. Ese valor de las sanciones me dice a mí que son 7.000
no alcanzo a ver aquí, 7.032 con el 20% del valor de las sanciones, con el 20% del valor de los intereses serían 1.808, para un total de esa cartera, luego sería con un 10% y el último promedio tenemos un 5%. Aplicando esto, tendríamos un recaudo de 10.228 millones de pesos. O sea que así como están las cosas, estamos hablando que esto pues cambió al 50%, teniendo en cuenta que habíamos tenido otras vigencias anteriores, pero haciendo el análisis, identificando de que la excepcionalidad es económica originada por la situación de sanidad que generó el COVID, y con los conceptos y revisiones que se hicieron en la comisión, identificando que si la excepcionalidad sí existe, pero la excepcionalidad también nos habla de una población identificada para aplicarla, y en este caso pues la población de esos años que fue que se dio la excepcionalidad. Esos fueron los principales cambios en la exposición. En el tema de exposición, la situación económica, en la parte del análisis económico, sigue siendo el mismo. Se presenta de que hemos tenido una situación económica con bajas en los indicadores de comercio, de construcción, donde hace que la economía para estas vigencias no haya sido la mejor y que aún apenas está recuperando la economía. No sé, aquí están los históricos también de vigencias anteriores, 2017, 2018, 2019, y evidenciamos que en el 2020 tiene un declive el recaudo de impuesto, tiene un declive del 25% en el primer año del 2020 que se dio la pandemia. La siguiente, por favor. Especiales. Pues aquí está como la gráfica donde les identifico cómo va a ser la condición, el 20% de la cartera que voy a recoger en el primer corte, que es con el 80%, el segundo es el 5% total de la cartera, y el tercer corte, que es el 50% de descuento, un 3% de la cartera. Honorables diputados, esa es como la modificación en sí al proyecto. También es de manifestar que también en el 2022, en diciembre, como lo dice la exposición de motivos, hubo ya un proyecto de este tipo de descuento permitido por la ley también, donde se hizo en diciembre hasta febrero 28, pero mirando la situación económica, que todavía no era un repunte en la economía, se evidencia que este recaudo pues no fue el que se esperaba. Por tal razón, haciendo el análisis de la excepcionalidad nuevamente económica, se presenta este proyecto a la Asamblea. No, yo creería que se hace muy importante, mi doctora Diana, si bien es cierto, digamos que la excepcionalidad se ha fundamentado principalmente en lo que su merced ha señalado de la crisis sanitaria que se presentó por la pandemia. Hay otros elementos, y yo sí quisiera que su merced pudiese hacer mención a esos elementos que en la exposición de motivos además se contemplan, y que es producto de esa ampliación, que es producto de darle ese mayor cuerpo de sustento a la excepcionalidad. Estamos hablando de los temas de tasas de interés, estamos hablando del tema comportamiento pues económico en los sectores de desarrollo
la región, porque es que finalmente lo que le da vida y sustento para que esto avance es eso, todo esto, ¿sí? Y yo sí creo que esto quede muy claro en el desarrollo del estudio de esta comisión, para que pues se tengan los elementos suficientes y luego digan, no, es que llegó ese proyecto allá y está. Todos conocemos la pandemia, pero si hay algo en lo que hemos llamado nosotros la atención es que esos otros elementos son fundamentales también para darle sustento a esa excepcionalidad que determina la norma. Sí, esa. Bueno, como dice el diputado Virgilio, sí, señor, se hizo un análisis económico. Inicio hablando del análisis económico nacional. Un contexto económico donde estamos diciendo que en cuanto a la economía del Huila se registró un crecimiento en línea hasta el 2018. Teníamos un crecimiento en línea de la economía del Huila hasta el 2018, con un promedio del 1.7% para el 2020. Como efecto de la pandemia COVID se presenta una caída del PIB, menos 5.08, tasa negativa, superada para el 2021 con un crecimiento del 8.4%, fue para el 2022, fue del 4.2% para el año 2023, solamente con un crecimiento total del 0.3%. O sea que en el año 21, 22 y 23 se vino creciendo solamente el 0.3%. En un contexto del Huila, la economía como tal muestra una inestabilidad en la economía, que después del cierre y cese de actividades durante 6 meses de apertura, la represión del tiempo inactivo genera en la economía fluctuante. Ya para la vigencia 2024 comienza a verse un crecimiento estable. Por tal razón, desde un comienzo nosotros hablábamos de que esto iba hasta el 2023, porque lo que demostró el análisis del 2024 era que ya estaba una economía estable. Este es el contexto general de la economía en el Huila. Ahí ya iniciamos a mirar ya unos sectores que son los que hacen que la economía pues no esté en las mejores condiciones para el Huila en estas vigencias que estamos hablando. La proyección del DANES, el promedio, estamos hablando aquí de los vehículos. Indicadores en proyectos de vivienda. Nosotros sabemos que aquí el departamento también, una de las actividades o sectores económicos es la vivienda, donde se demuestra también que tuvo un declive, y más que todo la vivienda, la VIP para el 2019, las unidades programaron en 812, bajando esta cantidad para el 2020 a 760, para el 2021 en 510 y para el 2022 en 551. Imagínate que las proyecciones que se tenía para el tema de la vivienda VIP bajaron en esas vigencias, donde se demuestra que siguen bajando hasta el 2000, y también para el 2024 el tema de vivienda también sigue bajando. Las BIS, la otra era la BID con P, esta es la BIS, registra un repunte, solamente pasando del 2022 al 2019 a 1.300 con los procesos que se hicieron de entrega que ya venían adelantando. No BIS, la variación se presenta constante, iniciando el 2019 con 423, y para el 2021 y 2022, para el 2019 teníamos 423 unidades, para los años siguientes se han proyectado 510, pero los años menores se construyó menos viviendas en esta clase de vivienda no BIS. Otro de los índices que se ubicó, donde nos demuestra que la economía del país y también del departamento, es el índice de pobreza monetaria entre el 2022 y 2023.
donde nos dice que el ingreso per cápita mínimo para el caso del Huila en el año 2022 ascendió al 40.9% total de la población, siendo superior al reportado por la Nación, que no superó el 36% para la vigencia 2023. Este porcentaje disminuyó de un 40.9 a un 37.3. O sea que ahí estamos demostrando que nuestro índice de pobreza monetaria pues no lo hemos logrado subir en esas vigencias. Dinámica de las unidades productivas constituidas. Con la información, el comportamiento del año 2019 al 2020, las unidades productivas constituidas presentan una tendencia a decrecimiento, mostrando una variación de menos 6,07 en este periodo. Posteriormente se observa una recuperación de la actividad comercial en el 2022, registrando un crecimiento del 15%. Y por último, para el periodo 2022 y 2024, las construcciones, las empresas de construcción decrecieron en un 16.74%. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la vigencia 2020 a 2023 se demuestra un decrecimiento donde ya no hay apertura de empresas, lo que hay es cierre de las empresas, tanto de construcción como unidades comerciales. Aquí vemos la dinámica de la cancelación. En el 2020 pues fue el año donde más se cancelaron estas unidades productivas. En el 2024, por eso vuelvo e insisto, hay un leve aumento en la constitución o apertura nuevamente de las unidades, pero es muy leve, apenas empieza recuperación en este sentido. El turismo, una de las sectores más afectados por el tema fue el turismo, donde a pesar de que en el 2021 ya se suspendió el tema sanitario, se demuestra que el turismo está afectado, que es un renglón muy importante en el departamento del Huila, se encuentra afectado por varias variables en este momento. Tenemos el tema en algunos sectores de orden público, por tal motivo demuestran los históricos que el turismo en el departamento pues ha bajado como venía al 2019 y también demostrando el tema de hospedaje. Esto hace que si no tenemos turismo, pues el hospedaje baja, los restaurantes, todo el transporte, todo eso tiene que ver. También otro indicador que demuestra que la economía en esas vigencias es la tasa de interés. Hay un comportamiento de esa tasa de interés del 20 al 2024. Durante el 2024, con la prioridad de recuperar rápidamente, las tasas bajaron, pero para el banco redujo significativamente las tasas de interés política monetaria hasta el 1.75%, pero en este momento vemos que ya las tasas vuelven a subir. Este es la razón por la cual se trae una excepcionalidad económica, donde demostramos que la economía del departamento y la del país también es una economía que apenas se encuentra recuperando. Y si estábamos hablando de las vigencias 20, 21, 22 y 23, pues es una economía que apenas nuevamente empieza. 20, 21, una economía, en el 20 se ve muy afectada, y si en el 20 la economía fue afectada, en el 21, que es los plazos estipulados hasta mayo para cancelar los impuestos, pues la gente no podía tener el poder adquisitivo para realizar ese tipo de pagos, porque se demuestra que si hay un decrecimiento en la parte de las unidades productivas, que son los negocios, donde se demuestra un decrecimiento en la parte de construcción y también en la parte de turismo, pues se da cuenta de que hay muchas personas que poder adquisitivo pues no tienen para poder hacer pago de sus obligaciones. Y también tenemos en cuenta la tasa de interés a nivel de la economía nacional, donde tenemos unas tasas de interés costosas, que hace que la economía también no fluya y que empiece a fluctuar apenas con un crecimiento muy leve en la vigencia 2024, como lo demuestra en la exposición de motivos, que para el 2024 tenemos un crecimiento en la economía en la parte agrícola, tenemos un crecimiento en la parte de turismo, pero muy leve comparado a los años anteriores.
Sí, ya para... No sé si me se va a hacer una observación. Yo le doy... Bueno, le concedo el uso de la palabra al diputado Virgilio. Gracias, presidente. No, es que quería sentar, doctora Diana, que precisamente esto último que su merced nos ha presentado es lo que realmente nos da a nosotros tranquilidad, ¿sí? De poder avanzar en el estudio y la aprobación de este importante proyecto de ordenanza, entendiendo pues los temores que se han generado por situaciones seguramente que han planteado otros colegas, que se han vivido jurídicas en otros municipios, ¿sí? Y para nosotros es muy importante que pudiésemos llegar a este detalle, ¿sí? No solamente decir es que la pandemia dejó un rezago pues en la economía, pero no señalar acá las afectaciones que se han dado, por ejemplo, en materia de la construcción, en materia del turismo, sobre todo en el sector hotelero, las situaciones que se han presentado hoy, digamos, en comportamiento de las tasas de interés, la misma capacidad adquisitiva, y yo lo decía algo que no se señaló acá, la pobreza monetaria, por ejemplo, que presenta el departamento y la ciudad de Neiva. Entonces considero yo que son elementos muy importantes y fundamentales para poder dar soporte a esa excepcionalidad que plantea también la norma para este tipo de proyectos. En ese sentido, pues también nos queda claro que la propuesta que hicimos desde la comisión y personalmente como coordinador ponente de incluir año 2024, pues no tiene piso, ¿sí? No tiene piso, pero incluso eso nos permitió a nosotros también que ustedes delimitaran un poco ese planteamiento inicial que tenían de que se pudiese aplicar desde el año grabable 2023 y anteriores, a que efectivamente fuese solamente 2020, 2021, 2022 y 2023. Uno que espera que realmente los huilenses aprovechen una vez se logre aprobar y sancionar este importante proyecto, pues la oportunidad que se les está brindando también a ellos. Y yo insisto, esto no es premiarlos, ¿sí? Yo creo que es también hacer un poco de justicia con lo que ha vivido el mundo, con lo que ha vivido nuestro país y por supuesto el departamento en materia económica. Yo pediría, presidente, que pues si alguno de los colegas va a hacer uso también de la palabra, o sino que se ponga en consideración la ponencia con las aclaraciones ya que se han dado por parte del gobierno y que hemos hecho nosotros hoy acá desde la comisión. Solamente quiero adicionarle, porque seguramente vamos a avanzar positivamente en la aprobación de la ponencia y va a pasar a estudio en plenaria. Esta doctora Diana, proyecto de ordenanza que se va a convertir en ordenanza viene para prácticamente 2 meses, lo que es mayo, junio y julio, 3 meses, ¿cierto? Porque estamos con el 80% de reducción de las sanciones en intereses para hasta el 31 de mayo del 2025 y hasta el 31 de julio con el 60%. Esas serían las condiciones. Ya, el 50 hasta el 31 de agosto. A lo que yo me quiero referir es la necesidad de socializar también para que los contribuyentes y quienes están digamos, tengan la oportunidad de conocer las bondades del proyecto y efectivamente esas metas de recaudo puedan concretarse e inclusive ojalá superarse. Es un trabajo que necesitamos que quede muy bien claro de parte del gobierno departamental, que le debe asistir para que el esfuerzo que se hace mancomunado por el gobierno departamental y por la asamblea departamental de frutos y que finalmente quienes
tuvieron tuvimos ese debacle económico que por la crisis de la salud generada por el COVID, todos estos aspectos que aquí han sido tratados con detalle y que generan una excepcionalidad que le permite aplicar a este proyecto, puedan ser fructíferos para todos. Entonces es como una de las consideraciones que de verdad que quiero que quede muy claro el trabajo que se viene para que desde su secretaría se pueda llegar a todas estas personas y se motiven, incentiven y que conozcan el proyecto y se acerquen a hacer los respectivos pagos. Tiene la palabra, diputado Virgilio. Gracias, presidente. Es que dentro de la ponencia vienen dos propuestas, ¿no? Una que se pudiese incluir periodo grabable 2024, que ya quedó claro, no iría. Pero queda otra propuesta, doctora Diana, que esperamos sea avalada por el gobierno, y es la ampliación en el límite del tiempo para que se haga efectivo y se pueda acceder a este beneficio, que sería pasar del 31 de mayo, hasta el 31 de mayo del 2025 hasta el 30 de junio del 2025, del 80% de las sanciones e intereses, condición de pago 100% impuesto, 20% de sanciones e intereses, ¿sí? Y del 60% de las sanciones e intereses, 100% impuesto, y el 40% de sanciones e intereses vaya hasta el 31 de agosto del 2025, y del 50% de las sanciones e intereses, condición de pago 100% impuesto, el 50% de las sanciones e intereses hasta el 30 de septiembre del 2025. Entonces, esa sería la otra consideración. Como estamos aprobando la ponencia, discutiendo la ponencia, y esto es un elemento que está incluido en ella, sí sería muy importante de una vez pudiese referirse al respecto. O si hay otra propuesta de ampliar más los tiempos, pues... Entonces queremos que el gobierno nos manifieste si la consideración de la modificación de las fechas, como lo acaba de explicar o exponer, o la solicitud que ha hecho la comisión, en cabeza en este caso de la coordinación del doctor Virgilio, el diputado Virgilio, es aprobada por el gobierno departamental. Muchas gracias, diputados. Sí, señor, ya pues en socializaciones también habíamos mirado que, pues para que la gente también, y la divulgación, porque es que el tema también es la divulgación de esta ordenanza una vez sancionada, para que todos los contribuyentes deudores de esas vigencias puedan acceder a este tipo de mecanismos de pago. Si estamos de acuerdo con la propuesta presentada de dar ampliación al plazo para que la mayoría de los contribuyentes puedan acceder a este tipo de mecanismo de pago de vigencias anteriores. Bueno, entonces, gracias, doctora. Vamos a continuar con el orden del día. Vamos a poner en consideración la ponencia, señores diputados. Está abierta la discusión de la ponencia. Se avisa que con los ajustes que se han hecho en la discusión, las aclaraciones que han quedado en acta y que han quedado dentro de la discusión, se pone en consideración la ponencia, se avisa que se va a cerrar la discusión, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia con las modificaciones propuestas por los 4 honorables diputados presentes. Secretario, proceda a dar lectura al articulado. Sí, señor presidente. Artículo primero con sus parágrafos 1, 2 y 3. Modificados. Artículo primero. Condiciones de pago. Los contribuyentes responsables, agentes retenedores y demás obligados que se encuentren en mora en cumplimiento de sus obligaciones correspondientes a los periodos gravables 2020, 2021, 2022 y 2023 podrán acceder a las siguientes condiciones especiales de pago. Reducción, condición de pago límite.
Reducción del 80% de las sanciones e intereses, condición de pago, 100% impuestos y el 20% de sanciones e intereses. Límites. Hasta el 30 de junio del 2025. Reducción del 60% de las sanciones e intereses, condiciones de pago, 100% impuestos y el 40% de sanciones e intereses, hasta el 31 de agosto del 2025. Reducción del 50% de las sanciones e intereses, condición de pago, 100% del impuesto y el 50% de sanciones e intereses, hasta fecha límite 30 de septiembre del 2025. Parágrafo 1. En ningún caso las sanciones reducidas no podrán ser inferiores a la sanción mínima establecida en el artículo 639 del Estatuto Tributario Nacional. Parágrafo 2. Los contribuyentes responsables, agentes, retenedores y demás obligados que se acojan a las condiciones especiales de pago de que trata este artículo y que incurran en mora en cumplimiento de sus obligaciones formales y o sustanciales dentro de los 2 años siguientes a la fecha de pago realizado con reducción del valor de los intereses causados y de las sanciones, perderán de manera automática este beneficio. En este caso, la autoridad tributaria iniciará de manera inmediata el proceso de cobro del porcentaje de los intereses y sanciones objeto del descuento y en los términos de prescripción y caducidad que se empezará a contar desde la fecha en que se efectúe el pago de la obligación principal. Parágrafo 3. La aplicación de la condición especial de pago no impide ni limita la facultad de fiscalización, liquidación oficial y cobro coactivo de la Administración Tributaria Departamental respecto de las declaraciones y los pagos efectuados bajo su amparo. Está leído el artículo 1 con los parágrafos 1, 2 y 3, modificados y avalados por el Gobierno Departamental. Se pone en consideración el artículo 1, su parágrafo, y está abierta la discusión. Se avisa que va a cerrar. ¿Se aprueba? Señor presidente, el informe de la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 1, modificado y avalado por el Gobierno Departamental por los 4 honorables diputados. Artículo 2. Obligaciones a las que aplica. La condición especial de pago establecida en el artículo anterior aplica a las siguientes obligaciones. Obligaciones respecto de las cuales no se han iniciado procesos de determinación oficial, esto es obligación del contribuyente omisos. Obligaciones determinadas en actos administrativos en firme que se constituyan en títulos ejecutivos susceptibles de cobro administrativo coactivo. Obligaciones en procesos de aforo, revisión y corrección que se encuentren en sede administrativa o en sede judicial en medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Obligaciones incorporadas en acuerdos de pago. Multas de carácter pecuniario impuestas a las autoridades departamentales. Tratándose de sanciones tributarias impuestos en resolución independiente, se pagará el porcentaje de la sanción que corresponda según las fechas establecidas en el artículo 1 de esta ordenanza. Parágrafo. La aplicación de la condición especial de pago se hará conforme con las reglas establecidas en la presente ordenanza y dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. Parágrafo 2. La aplicación de la condición especial de pago no requiere de ningún tipo de intermediación ni genera cargos adicionales al beneficiario. Los pagos solo se recibirán a través de los medios oficiales establecidos por la Secretaría de Hacienda Departamental. Está leído el artículo 1 con su parágrafo 2, con su parágrafo 1 y 2. Está abierta la discusión del artículo 2 Con sus parágrafos. con su parágrafo. Se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, el informe de la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 2 por los 4 honorables diputados.
Artículo 3. Sujeto a los que aplica. La presente ordenanza aplica a los siguientes sujetos: personas naturales o jurídicas contribuyentes responsables y o agentes retenedores de los tributos administrados por el Departamento del Huila. Personas naturales o jurídicas deudoras de multas de carácter pecuniario que, por cualquier concepto, hayan sido impuestos por las autoridades del Departamento del Huila. Parágrafo. En los términos del inciso segundo del artículo 804 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 6 de la Ley 1066 del 2006, los contribuyentes responsables y agentes retenedores de los tributos administrativos por el Departamento del Huila indicarán el o los periodos gravables y el o los tributos a los que se imputarán los pagos que efectúen en uso de la condición especial de pago. Está leído el artículo 3 con su parágrafo. Abierta la discusión, se avisa que se va a cerrar. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 3 con su parágrafo por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 4. Reglas de aplicación de la condición de pago. Para la aplicación de la condición de pago en el contexto de los tributos administrados por el Departamento del Huila deberán aplicarse las siguientes reglas dependiendo del tipo de obligación de que se trate. 1. Obligaciones respecto de las cuales no se han iniciado procesos de determinación oficial. Esto es, obligaciones de contribuyentes omisos. Cuando medie declaración previa, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial de pago presentando la respectiva declaración, liquidando y pagando el capital junto con el porcentaje de intereses y sanciones que corresponda según la fecha en la que se efectúe el pago en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental. Cuando no medie declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de la condición especial de pago, efectuando el pago del capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones que corresponden según la fecha en que se efectúe el pago, consignando dichos valores a órdenes del Departamento del Huila en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental y remitirán al correo electrónico que indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pago acompañado de una comunicación en la que se detalle el tributo y los conceptos a los que obedece el pago. 2. Obligaciones en proceso de liquidación oficial en la que no se han proferido las respectivas liquidación oficial, aforo o revisión o el respectivo acto administrativo de liquidación oficial. Cuando medien declaraciones privadas, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial de pago presentando la respectiva declaración inicial en caso de aforo o de corrección en caso de revisión, liquidando el capital junto con el porcentaje de intereses y sanciones que corresponda según la fecha en que se efectúe el pago. Cuando no medie declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial de pago efectuando el pago de capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones que correspondan según la fecha en que se efectúe el pago, consignando dichos valores a órdenes del Departamento del Huila en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental y remitirán al correo electrónico que indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pago acompañado de una comunicación en la que se detalle el tributo y el concepto a los que obedece el pago. 3. Liquidaciones oficiales de aforo o de revisión o actos administrativos de liquidación oficial en firme respecto a los cuales no se haya iniciado proceso de cobro coactivo.
Cuando medio de declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial de pago efectuando el pago de capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones que corresponda según la fecha en que se efectúe el pago mediante el correspondiente recibo de pago. Cuando no medie declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial de pago efectuando el pago de capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones que correspondan según la fecha en que se efectúe el pago, mediante el correspondiente recibo de pago. En los dos casos, los pagos se efectuarán en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental, remitirán al correo electrónico que indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pago acompañado de una comunicación en la que detalle el tributo y los conceptos a los que obedece el pago. Cuarto, liquidaciones oficiales de aforo o de revisión o actos administrativos de liquidación oficial en discusión, recursos de reconsideración. Cuando medie declaración privada, los contribuyentes responsables o agentes retenedores harán uso de las condiciones especiales de pago efectuando el pago de capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones que correspondan según la fecha en que se efectúe el pago mediante el correspondiente recibo de pago. Cuando no medie declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especiales de pago, efectuando el pago de capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones que correspondan según la fecha en que se efectúe el pago mediante el correspondiente recibo de pago. En los dos casos, los pagos se efectuarán en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental, remitirán al correo electrónico que indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pago acompañado de una comunicación en la que se detalle el tributo y los conceptos a los que obedece el pago. Quinto, liquidaciones oficiales de aforos o de revisión en procesos de cobros coactivos. Cuando medie declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial de pago efectuando el pago de capital junto con el porcentaje de intereses y sanciones que corresponda según la fecha en que se efectúe el pago mediante el correspondiente recibo de pago. Cuando no medie declaración privada, los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de la condición especial de pago efectuando el pago de capital junto con los porcentajes de intereses y sanciones correspondientes según la fecha en que se efectúe el pago mediante el correspondiente recibo de pago. En los dos casos, los pagos se efectuarán en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental, remitirán al correo electrónico que se indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pagos acompañados de una comunicación en la que detalle los tributos y los conceptos a los que obedece el pago. En presencia de títulos de depósito judicial se procederá así. Si ya se profirió resolución de seguir adelante la ejecución, se liquidará el crédito y se aplicarán los títulos de depósito judicial o capital en el porcentaje que corresponda según la fecha en que se apliquen y los remanentes se pondrán a disposición del deudor. Si no se ha proferido resolución de seguir adelante la ejecución únicamente a solicitud escrita del deudor, se aplicarán los títulos de depósito judicial al capital en los porcentajes que corresponda según la fecha en que se apliquen y los remanentes se pondrán a disposición del deudor. Sexto, liquidaciones oficiales de aforo o de revisión en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa. Los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especial para pagos efectuados en pago de capital junto con el porcentaje de intereses y sanciones que corresponda según la fecha en que se efectúe el pago. El pago se efectuará en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental y se remitirá al correo electrónico que indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pago acompañado de una comunicación en la que se detalle el tributo y el concepto a los que obedece el pago.
En este caso, una vez efectuado el pago, el contribuyente responsable y o agente retenedor deberá presentar ante el despacho del conocimiento la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda conforme con el artículo 314 del Código General del Proceso aplicable a los procedimientos contenciosos administrativos por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Séptimo, obligaciones incorporadas en acuerdos de pago. Los contribuyentes responsables y o agentes retenedores harán uso de las condiciones especiales de pago efectuando el pago de capital de saldo insoluto junto con los porcentajes de intereses y sanciones que correspondan según la fecha en que se pague. El pago se efectuará en las cuentas y en las entidades financieras señaladas por la Secretaría de Hacienda Departamental y se remitirá al correo electrónico que indique la Secretaría de Hacienda Departamental el soporte de pago acompañado de una comunicación en la que se detalle el número de la resolución que se concedió el acuerdo de pago y el o los periodos gravables objeto del acuerdo. Está leído, señor presidente y honorables diputados de la comisión, el artículo 4 con sus 7 incisos. Abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. 4 votos positivos. Ha sido aprobado el artículo 4 con sus 7 incisos. Artículo 5. Recesión de pagos, declaraciones, soportes de pago y comunicaciones. Las declaraciones y los recibos de pago de impuestos sobre vehículo automotor se tramitarán únicamente a través del sistema informativo habilitado por la Administración Departamental. Cuando no medie declaración privada, los pagos deberán ser efectuados a las cuentas y en las entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda Departamental. Está leído el artículo 5. Abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 5 por los 4 honorables diputados. Artículo 6. Actuaciones de la Administración Departamental. Una vez verificada la presentación de las declaraciones y o recibo de los pagos en los términos señalados en los artículos anteriores, la Administración Departamental procederá así. En el caso de obligaciones que no se encuentran en discusión, efectuará los ajustes en el estado de cuentas del respectivo contribuyente, responsables y o agente retenedor. Cuando se trate de obligaciones en discusión en sede administrativa, en proceso de cobro administrativo coactivo o incorporadas en acuerdos de pago, se ordenará el cierre y archivo del expediente. Cuando se trate de obligaciones en discusión en sede judicial, una vez se reciba la constancia de erradicación de la solicitud de desistimiento de las pretensiones ante el despacho en el que cursa el proceso, se ordenará el cierre y archivo del expediente. Está leído el artículo 6, señor presidente. Está abierta la discusión del artículo 6. Se avisa que se va a cerrar. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 6 por los 4 honorables diputados. Artículo 7. Vigencia y derogatorias. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Está leído el artículo 7, señor presidente. En discusión el artículo 7. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 7 por los 4 honorables diputados. Continuamos con el preámbulo del proyecto. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial las otorgadas en los artículos 287, 300 y numeral cuarto y artículo 338 de la Constitución Política, los artículos 2, 3 y 5, numeral sexto de la Ley 2200 del 2022, ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar, se cierra, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los 4 honorables diputados. Título: por medio de la cual se establecen mecanismos para el recaudo del impuesto, por medio de la cual se establecen mecanismos para el pago, por medio de la cual se establecen mecanismos para el recaudo del impuesto departamental sobre vehículos automotores como estrategia fiscal en el departamento del Huila. Está leído el título. En consideración el Título modificado. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar la discusión, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título modificado por los 4 honorables diputados. Bueno, quiere esta comisión primera que el proyecto que ha sido aprobado la ponencia pase a plenaria para la discusión en plenaria. Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere, presidente. Damos por terminado el estudio de la ponencia, la aprobación. Señor secretario, continuemos con el orden del día, dándole las gracias al gobierno departamental por la presencia y la sustentación del proyecto. Continuemos, secretario. Sí, presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General, presidente. Punto número 5, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General, presidente. Punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Barajas Hernández Edgar Bey. Presente. Castro Silva Víctor Eugenia. Presente. Díaz Cuellar Omar Alexis. Presente, secretario. Huelgo Gómez Virgilio. Presente, secretario. Señor presidente, le informo la presencia de los 4 honorables diputados de la Comisión Primera. Asiste quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día, presidente. Siendo las 9:30 de la mañana, damos por terminada la sesión de la comisión y citamos para el día lunes 2 p.m. de la tarde para el estudio del proyecto de la ponencia del proyecto 08. Quedan notificados en estrado. Doctora Cristina, muchas gracias.